Yo no puedo estar solo, dicen algunos. A mí me encanta la soledad, dicen otros. La gente me fastidia. No los entiendo. El mundo está cada vez peor y prefiero aislarme. En este video veremos algunos consejos de una persona que ha sufrido demasiado la soledad, como también la sociedad, y lo ha plasmado en sus escritos a través de peculiares personajes. Fyodor Dostoyevsky es un autor que, a través de sus obras, explora profundamente los abismos de la psique humana, las luchas existenciales y el sufrimiento inherente a la condición humana. Sus personajes suelen enfrentar dilemas morales, crisis existenciales y sentimientos de desesperanza que resuenan con las preguntas universales de la vida. ¿Qué tengo que hacer para vivir mejor? ¿Por qué me siento mal? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Dostoyevsky, habiendo enfrentado sus propios demonios personales y experimentado situaciones extremas como el exilio en Siberia, comprendió las profundidades del dolor humano, pero también buscó respuestas a estas inquietudes en su exploración literaria y filosófica. A menudo nos encontramos atrapados en una espiral de pensamientos negativos, sintiendo que la vida carece de sentido, que no hay un propósito claro, o que el éxito parece escapar de nuestras manos, mientras parece sonreírle a todos los demás. Este sentimiento de fracaso y desamparo, exacerbado por la parálisis de la ansiedad, es algo que los personajes de Dostoyevsky conocen muy bien. En su novela Crimen y Castigo, Raskolnikov, el protagonista, experimenta una profunda crisis existencial que lo lleva a cuestionar el valor de su propia vida y sus acciones. Su desesperación y confusión reflejan un estado de ánimo que muchos pueden reconocer. La sensación de estar perdido, de no saber qué dirección tomar y de sentir que cualquier esfuerzo es inútil. Para entender mejor cómo lidiar con estos sentimientos y encontrar un camino hacia una vida mejor, es crucial explorar los temas que Dostoyevsky presenta a través de sus obras. Uno de los conceptos clave que aparece en sus escritos es el de la redención a través del sufrimiento. En muchas de sus novelas, el sufrimiento es retratado no como un castigo sin sentido, sino como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la autocomprensión. En Los hermanos Karamazov, por ejemplo, uno de los personajes, Iván, lucha con el problema del mal y la injusticia en el mundo, pero a lo largo de la novela, se sugiere que la aceptación del sufrimiento y la búsqueda de la redención personal son caminos hacia una vida más plena y significativa. En este sentido, Dostoyevsky parece sugerir que el primer paso para vivir mejor es aceptar el sufrimiento como parte intrínseca de la vida. En lugar de evitar o negar el dolor, enfrentar las dificultades con valentía puede abrirnos a nuevas perspectivas y oportunidades de crecimiento. Esto no significa resignarse pasivamente al dolor, sino más bien usarlo como una herramienta para el autoconocimiento. El sufrimiento puede ser un espejo que refleja nuestras propias debilidades y fortalezas, y al confrontarlo, podemos aprender más sobre quiénes somos y qué realmente valoramos. Además, Dostoyevsky explora la importancia de la fe y la espiritualidad en la búsqueda de un propósito en la vida. Aunque no necesariamente en un sentido religioso estricto, la idea de creer en algo más grande que uno mismo puede proporcionar un sentido de dirección y propósito. En su novela El idiota, el personaje de Mishkin representa una forma pura de bondad y fe en la humanidad, que aunque es explotada y burlada por otros, ofrece un contraste con la desesperación y la corrupción que rodean a los demás personajes. A través de Mishkin, Dostoyevsky sugiere que el amor y la compasión desinteresada pueden ser una respuesta poderosa a la desesperación y la alienación. Otra dimensión importante del pensamiento de Dostoyevsky es su énfasis en la libertad personal y la responsabilidad. Muchos de sus personajes luchan con la idea de ser verdaderamente libres, no solo en un sentido físico, sino también en un nivel moral y existencial. En Memorias del subsuelo,
El narrador se enorgullece de su libertad para elegir, incluso si esa elección es perjudicial para sí mismo. Para Dostoyevsky, la libertad implica la capacidad de tomar decisiones que nos definan, para bien o para mal. Esta idea puede ser tanto liberadora como aterradora, ya que nos coloca frente a la responsabilidad de nuestras propias vidas. Enfrentar el sentimiento de fracaso o la sensación de que no se tiene propósito puede, en parte, requerir una reevaluación de lo que realmente significa tener éxito o encontrar sentido. En un mundo que a menudo mide el valor en términos de logros materiales o reconocimiento externo, Dostoyevsky nos invita a considerar un enfoque más interno y espiritual. En sus obras, aquellos que encuentran la paz y la satisfacción a menudo lo hacen no a través de la adquisición de poder o riqueza, sino a través del autoconocimiento, la humildad y la conexión con los demás. Para aquellos que sienten que están paralizados por la ansiedad o que su vida no tiene rumbo, Dostoyevsky ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza de la acción y la inacción. En Crimen y Castigo, Raskolnikov es consumido por la teoría y la reflexión hasta el punto de la parálisis. Su eventual acción, cometer un crimen, es un intento desesperado de afirmación y autorrealización. Sin embargo, es solo a través de su sufrimiento y arrepentimiento que comienza a encontrar un camino hacia la redención. Dostoyevsky parece sugerir que la acción, incluso si no conduce inmediatamente al éxito, es un medio necesario para romper el ciclo de la parálisis y el estancamiento. La comparación constante con los demás es otro tema que resuena con los escritos de Dostoyevsky. En un mundo cada vez más conectado y competitivo, es fácil sentir que a todo el mundo le va bien menos a mí. Sin embargo, Dostoyevsky destaca la falacia de esta percepción. A través de sus personajes, muestra que todos enfrentan sus propias batallas internas y que la verdadera medida de la vida no está en cómo nos comparamos con los demás, sino en cómo navegamos nuestras propias luchas y desafíos. Reconocer que el sufrimiento es una parte universal de la experiencia humana puede ayudarnos a sentirnos menos aislados en nuestras dificultades y más conectados con los demás. Dostoyevsky también enfatiza la importancia de la empatía y la conexión humana como antídotos contra la desesperación. En Crimen y Castigo, es solo a través de su relación con Sonia, una joven que también ha sufrido enormemente, que Raskolnikov comienza a experimentar un sentido de compasión y redención. Esta conexión humana, aunque dolorosa, se convierte en una fuente de salvación. Para Dostoyevsky, el amor y la compasión no son solo respuestas a la soledad y la desesperación, sino también los medios más poderosos para superar la alienación y el vacío existencial. Esta reflexión sobre los temas centrales en la obra de Fyodor Dostoyevsky nos lleva a profundizar en las implicaciones más amplias de su pensamiento y cómo éstas pueden aplicarse a los sentimientos contemporáneos de desesperanza, ansiedad y vacío existencial que muchas personas experimentan hoy en día. Dostoyevsky, con su enfoque en las complejidades de la naturaleza humana, nos ofrece una visión única de cómo podemos enfrentar nuestros propios demonios internos y encontrar un camino hacia una vida más plena y significativa. Uno de los aspectos más reveladores del pensamiento de Dostoyevsky es su exploración de la alienación y el aislamiento, sentimientos que resuenan poderosamente en la era moderna. En un mundo hiperconectado digitalmente pero a menudo emocionalmente distante, es fácil sentirse desconectado no solo de los demás, sino también de uno mismo. Este aislamiento, como lo describen los personajes de Dostoyevsky, puede llevar a una sensación de vacío y desesperación, donde la vida parece carecer de propósito o dirección. En Memorias del subsuelo, el narrador se retira a un estado de soledad autoimpuesta, rechazando el contacto humano y abrazando un cinismo que le proporciona una falsa sensación de control sobre su vida. Sin embargo, su aislamiento solo aumenta su miseria y su sentido de alienación, sugiriendo que la verdadera satisfacción
no puede encontrarse en la retirada del mundo, sino en la confrontación honesta con él. Dostoyevski también destaca la importancia de la autenticidad y la autoaceptación como antídotos contra la desesperanza y la autocompasión. En un mundo donde las expectativas externas y la presión para cumplir con ciertos estándares sociales son omnipresentes, es fácil perder el sentido de quiénes somos realmente y qué es lo que queremos. El conflicto interno entre lo que somos y lo que creemos que deberíamos ser es un tema recurrente en las obras de Dostoyevski. En El jugador, por ejemplo, el protagonista lucha con su compulsión por el juego, que simboliza su batalla interna entre su deseo de autodestrucción y su anhelo de redención. Dostoyevski sugiere que el primer paso hacia una vida más plena es aceptar nuestras propias imperfecciones y contradicciones en lugar de intentar ocultarlas o negarlas. Solo al aceptar quiénes somos, con todas nuestras fallas y debilidades, podemos comenzar a encontrar un camino hacia la autenticidad y la paz interior. Este enfoque en la autenticidad también se extiende a la noción de responsabilidad personal. A lo largo de sus obras, Dostoyevski insiste en que, a pesar de las circunstancias externas, cada individuo tiene la capacidad de tomar decisiones que definan su vida. Esta idea se ve claramente en Los demonios, donde los personajes enfrentan dilemas morales que los obligan a confrontar las consecuencias de sus acciones. Para Dostoyevski, la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de restricciones externas, sino en la capacidad de actuar de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos, incluso cuando es difícil o doloroso hacerlo. Este enfoque en la responsabilidad personal puede ser un bálsamo poderoso contra el sentimiento de impotencia que a menudo acompaña a la desesperanza y el fracaso. Nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos a ello. Dostoyevski también explora el poder transformador del amor y la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. En un mundo donde a menudo se espera que nos juzguemos con dureza y que busquemos constantemente la perfección, la idea de la autocompasión puede parecer radical. Sin embargo, para Dostoyevski, el amor y la compasión son fundamentales para la redención personal y el crecimiento espiritual. En Los hermanos Karamazov, Aliocha representa el ideal de la bondad y el amor desinteresado que contrastan con la corrupción y el cinismo de los otros personajes. A través de su ejemplo, Dostoyevski sugiere que el verdadero propósito de la vida no se encuentra en la búsqueda del éxito o el reconocimiento, sino en el amor y la conexión con los demás. Este amor, cuando se extiende también a nosotros mismos, puede ser un poderoso antídoto contra la autocrítica destructiva y el sentimiento de fracaso. Para aquellos que se sienten paralizados por la ansiedad o que creen que no lograrán nada, Dostoyevski ofrece una reflexión sobre la naturaleza del fracaso y el éxito. En sus obras, el fracaso no es visto como un final, sino como una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento. Los personajes que experimentan la mayor transformación a menudo son aquellos que han tocado fondo, que han enfrentado sus propios fracasos y han encontrado una manera de resurgir. En Crimen y castigo, el sufrimiento y la expiación de Raskolnikov lo llevan a un nuevo entendimiento de sí mismo y de su lugar en el mundo. Para Dostoyevski, el verdadero fracaso no es caer, sino no tener la voluntad de levantarse de nuevo. Este enfoque nos invita a reconsiderar nuestra relación con el fracaso y a verlo no como un reflejo de nuestro valor como personas, sino como una parte inevitable del viaje hacia una vida más auténtica y significativa. Finalmente, en cuanto a la sensación de que a todo el mundo le va bien menos a mí, Dostoyevski nos recuerda que la percepción externa rara vez refleja la realidad interna de una persona. En El adolescente, Arkady Dolgoruki lucha con su deseo de pertenecer y ser reconocido,
mientras envidia las vidas aparentemente perfectas de quienes lo rodean. Sin embargo, a medida que profundiza en sus relaciones con ellos, se da cuenta de que todos enfrentan sus propias luchas y que el sufrimiento es una parte universal de la experiencia humana. Esta realización le ayuda a encontrar un sentido de empatía y comprensión, no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismo. En última instancia, Dostoyevsky nos enseña que, aunque la vida puede estar llena de dolor, desesperación y confusión, también está llena de posibilidades para la redención, el crecimiento y el amor. Enfrentar nuestras propias sombras, aceptar nuestras imperfecciones y buscar conexiones auténticas con los demás son pasos cruciales en el camino hacia una vida mejor. No se trata de encontrar respuestas fáciles o soluciones rápidas, sino de comprometerse con el proceso de autodescubrimiento y transformación y de encontrar en medio del caos un sentido de propósito y significado que sea verdaderamente nuestro.